Bueno, nos encontramos con Fabián Leguiza, antropólogo, historiador de Paso de los Libres, quien nos va a comentar un poco de cómo fue la presencia, y si hubo, la presencia de esclavos en la zona en este día que es el día de la abolición internacional contra la esclavitud. Buen día, Fabián. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, respecto al planteo que te trae, podemos decir que en nuestra región podemos detectar la presencia de personas esclavizadas de origen africano o afrodescendiente desde el siglo XVII, desde mediados del siglo XVII, y que eran personas esclavizadas provenientes de las estancias jesuíticas de Córdoba o de Buenos Aires, que los mismos jesuitas traían a las reducciones jesuíticas de nuestra región, particularmente a la reducción jesuítica de Yapeyú, donde venían para ser formados, capacitados en administración, en música, en artesanías, en carpintería. Entonces tenemos el registro de la presencia de esas personas esclavizadas desde ese periodo hasta la disolución de las misiones jesuíticas en el 1776. Y por lo tanto esas personas van a quedar dispersas también acá, mezclándose con los antiguos pobladores de las misiones, los indios. En todo ese periodo ahí de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando empieza la organización nacional, y después estos ciudadanos ya principio esclavizados van a empezar a ser sumados a las tropas de los ejércitos en las guerras intestinas, en las guerras civiles de nuestro país. Y de los países de la región, porque Uruguay también va a tener el mismo problema, Brasil va a tener, acá Río Grande del Sur va a tener el levantamiento de los farrapos en la década del 30, 1830, que va a reclutar negros con el compromiso de que si participan de las fuerzas militares alcanzan la libertad, de manera en que la gran mayoría va a ir perdiendo su condición de esclavizado. Paso de los Libres se funda en 1843 y recién 10 años después la Constitución Nacional de 1853 va a establecer la prohibición de la existencia de esclavos. Pero podemos decir ya que a partir del momento en que se fundó Paso de los Libres, en 1843, la figura del esclavo no existe ya en nuestra zona. Lo que hay son personas negras o afrodescendientes que alguna vez pudieron haber estado esclavizados, pero que por las circunstancias de la guerra, etcétera, etcétera, habían sido liberados. Y esta gente va a intervenir en todas las actividades, primero bélicas de la zona, después en la organización de las ciudades y después en el gran acontecimiento bélico, traumático de nuestra región, que es la guerra contra el Paraguay, que se va a dar entre 1865 y 1870. Grandes masas de negros esclavizados van a participar de los ejércitos imperiales brasileños. Y cuando el ejército brasileño vuelva a su país, muchos de estos negros van a quedar en la zona. Y van a dar origen a los que se conoce como Barrio Cambacuá, en Corrientes, y ahí inclusive en el caso de Paso de los Libres va a haber dos lugares bastante identificados con la presencia de personas de origen afro, que sería el barrio Las Ratas y el barrio también llamado Cambacuá. Estas personas van a terminar integrándose a la comunidad de Paso de los Libres, participando sobre todo de sus actividades económicas, políticas y sociales. Dan origen a las prácticas que hoy conocemos como carnaval, dan origen a la rítmica del carnaval típico de nuestra ciudad, y como vos decías, que llamaba la atención, que quería saber qué actividad pudieron haber desarrollado.
Y como esclavizados seguramente participaron de la cría de ganados para los jesuitas, que era lo que había en nuestra región. Y posteriormente, en la primera mitad del siglo XIX, seguramente fueron peones de estancia en toda la producción pecuaria de nuestra zona. Y hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, ya no esclavizados, sino como ciudadanos afrodescendientes, van a ser trabajadores de toda índole, ¿no? Van a llevar adelante trabajo de todo tipo, interviniendo sobre todo en tareas manuales, porque hay que considerar que nuestra sociedad, a pesar de que había abolido la esclavitud, no había perdido esa mirada discriminatoria hacia los de piel más oscura. Bueno, para cerrar, ¿qué reflexión ves en este día para recordar, bueno, a la esclavitud? Bueno, es algo que no tenemos que reiterar, que a pesar de que por un lado el mundo en expansión de esa época se vendía como civilizatorio, por otro lado tenía esta enorme aberración de considerar a las personas solamente por una diferencia en el color de piel, considerarlas como inferiores, lo que en los hechos quedó demostrado que no hay ninguna diferencia. Así que la gran enseñanza es que no podemos basarnos en las diferencias como si estas fueran algo negativo. Al contrario, la riqueza de la humanidad está en las diferencias. Todas las personas tienen algo de distinto a nosotros, y todas las personas tienen algo para aportar. Bueno, Fabián, agradecido que me recibas y bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias a usted.